Queridos hermanos y hermanas, nuevamente los saludo a todos quienes están presentes hoy aquí en esta basílica y a quienes nos siguen también por los diferentes medios de comunicación. Que tengan todos ustedes un bendecido domingo. Si quisiéramos resumir el contenido de la palabra de Dios el día de hoy, diríamos que se nos presenta a Jesucristo, el servidor de todos, que fue enviado por Dios para rescatarnos de la muerte. Esta es la buena noticia que se nos anuncia el día de hoy. La primera lectura, el texto de Isaías, que en 2 versículos, pequeños, cortos, pero de gran contenido, nos transmiten el final del cuarto así llamado Cántico del Siervo de Dios. Y que la tradición, la Iglesia, desde siempre, ha relacionado a este siervo con Jesucristo, quien, como sabemos y lo dice el texto, fue aplastado con el sufrimiento, que además ofrece su vida en sacrificio de reparación y que también, por su muerte en cruz, este servidor justo justificará a muchos y cargará sobre sí las faltas de ellos. En fin, este texto es una clara alusión, una clara profecía de todo lo que significó el sufrimiento de Cristo antes de entregar su vida en la cruz. Seguro que a todos impresiona lo dramático que fue aquellos días en la vida de Jesús, es decir, aquellos días en los que justamente se fueron cumpliendo todas las profecías y promesas de Dios que nos había hecho. Lo que quisiera subrayar es cómo el plan de Dios se va realizando, un plan en favor de la humanidad, que a pesar de lo doloroso que significó incluso para su único hijo, debía cumplirse por nuestra salvación. Esto nos enseña que también hoy, en la vida de cada uno, en nuestra historia, se va cumpliendo ese su plan y que incluso los momentos de sufrimiento, de dolor, debemos aprender a vivirlos desde esta óptica. Dios quiere nuestra salvación. Ese Dios que nos ama quiere que la muerte, el pecado, no venza en nosotros. Así se cumple en nuestra vida lo que también hemos escuchado en el Salmo responsorial. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Lo que nos toca a nosotros es acoger la fe en Jesucristo. De eso se nos habla en la segunda lectura de hoy. En la carta a los Hebreos, refiriéndose a Jesucristo, se dice: no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Lógicamente, por el contrario, asumió la voluntad de Dios aún con sufrimiento y dolor, porque sintió compasión por nosotros. Por eso se nos invita al final del texto de la carta a los Hebreos: vayamos entonces confiadamente al trono de la gracia, a fin de obtener misericordia y alcanzar la gracia de su auxilio oportuno. Esto rompe una errada actitud con la que algunas veces nos acercamos a Dios, nos acercamos a Jesús con miedo. El miedo es contrario al amor. Por eso, si tienes miedo y si estás con temores en tu vida, debes experimentar el amor de Dios, debes sentirte amado por Dios. Por eso, si te sientes amado por Dios, debes acercarte con confianza y no con temor, sabiendo que no recibirás castigo, sino obtendrás misericordia. Este modo de comprender la fe en Dios, la fe en Jesús, nos ayudará también a la forma que tendremos de relacionarnos entre nosotros. Pues si tenemos una imagen de Dios castigador, que no perdona, entonces nosotros mismos seremos incapaces de tratarnos con misericordia, seremos incapaces de perdonarnos y viviremos eternamente con resentimientos, con divisiones. Lo único que
hacen estas actitudes es dañar nuestras relaciones y aumentar la confrontación entre unos y otros, y así nunca lograremos sentirnos y menos tratarnos como hermanos. Entonces el mensaje es claro: acojamos la fe en Dios, que por medio de Jesucristo, su único Hijo, nos manifestó misericordia, para que también nosotros, en particular, en un momento tan complicado que vivimos como bolivianos, sepamos perdonarnos y crear fraternidad. El Evangelio de hoy nos ayuda a comprender qué actitud debemos tomar quienes queremos ser discípulos de Jesús. Dice el texto que dos de sus discípulos se acercaron a Jesús, eran Santiago y Juan, con una petición: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. A lo que Jesús responde: ¿qué quieren que les haga, que haga por ustedes? Y pedirán puestos de privilegio cuando Jesús llegue a la gloria. Esta situación servirá para que Jesús nos regale una linda catequesis sobre el servicio. Describirá de modo exacto lo que pasa humanamente con quienes se alejan, se dejan encantar por el poder. Dirá Jesús: saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Y recuerda que entre ellos no debiera de ser así. Por el contrario, dice Jesús, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quien quiera ser primero, que se haga servidor de todos. Y terminará diciendo: el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por multitudes. Como vemos, Jesús en el Evangelio toca un tema muy actual y recurrente entre las personas: la búsqueda de privilegios para ejercer poder sobre los demás. Por eso debemos estar atentos a esta tentación: alejarse de la búsqueda de los puestos de prestigio, alejarse del poder, del autoritarismo. En otras palabras, alejarse de la lógica mundana: a más prestigio, más poder, y a más poder, mayor autoritarismo. Por el contrario, estamos llamados a entrar en la lógica del Evangelio, donde, en palabras del Papa Francisco, el poder es servicio. Recordemos lo que él mismo nos decía en una oportunidad: el camino del servicio es el antídoto más eficaz contra las enfermedades de la búsqueda de los primeros lugares, que infecta muchos contextos humanos y no perdona tampoco a la Iglesia. Solo desde el servicio es que aprenderemos a pensar en los demás y no en uno mismo. Desde el servicio, las dificultades de los demás no solo son comprendidas y atendidas, sino que son también asumidas por uno mismo para llevarlas juntos. Por eso es importante que esto lo entiendan quienes tienen dentro de la Iglesia, como también en la sociedad, la misión de gobernar. Necesitamos gobernantes que sirvan a su pueblo y no se sirvan de sus privilegios para ejercer poder y autoritarismo. Necesitamos gobernantes que desde el servicio se encuentren cercanos a su pueblo y desde esa cercanía puedan también sensibilizarse de sus necesidades. Como discípulos de Jesús, asumamos la lógica evangélica del servicio. Solo desde esta lógica podremos construir una sociedad más justa. Solamente poniéndonos al servicio de los demás podremos ver al otro como hermano y no como un enemigo. Es desde la lógica del servicio que podremos construir fraternidad y así poder convivir juntos, incluso entre diferentes. El servicio rompe las barreras del regionalismo, las ideologías y colores políticos. Recordemos siempre lo que Jesús nos dice hoy: entre ustedes no debe suceder así. El día de hoy también nos unimos a tantas jurisdicciones, arquidiócesis, diócesis, vicariatos, prelaturas, que en todo el mundo y en nuestro país están comenzando el camino sinodal, inaugurado el pasado domingo por el Papa Francisco y que concluirá el 2023. Será importante comprender qué es un sínodo. El significado de la misma palabra sínodo nos ayuda.
Sínodo significa caminar juntos. Lo que la Iglesia, lo que el Papa Francisco desea para este tiempo es que aprendamos a caminar juntos como miembros de la Iglesia, para que iluminados por el Espíritu Santo sepamos responder a las necesidades del mundo. Estamos en la etapa de escucha. Justamente el lema de este sínodo es: por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Comunión porque queremos que esta experiencia sea de toda la iglesia, con cada uno de sus integrantes, y así seamos testimonios de unidad, de comunión para el mundo, donde todos participemos, todos nos sintamos parte, que nadie se siente excluido de este proceso, sino que se sientan parte de él. Por eso te pido, hermana y hermano, participes desde tu parroquia, desde tu comunidad, por un lado acompañando este proceso sinodal con la oración, pero también siendo parte de las consultas que a lo largo de este proceso se irán haciendo. Y todo esto para hacer crecer nuestro ser iglesia, que se caracteriza por ser misionera desde sus orígenes. Pidamos a nuestra Madre la Virgen María, interceda por todos nosotros, para que como ella sepamos confiar en un Dios que es misericordioso, y también como ella seamos verdaderos servidores, capaces de servir a todos sin discriminación, y así construyamos fraternidad. Pongamos también en manos de nuestra Madre el éxito del sínodo, que esta experiencia sinodal nos enseñe a caminar juntos.